Hoy el fruto de la costilla de Adán le va a dar sabor a un nuevo helado loco. Este es el fruto de la planta conocida como costilla de Adán o cerimán. Su nombre científico es Monstera deliciosa. Este fruto hoy va a ser el responsable de un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá ya tenemos la pulpa del fruto. Para el que no conoce este delicioso fruto, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video, donde mediante la prueba de sabor del fruto les cuento bien de qué se trata y sobre todo, lo más importante, cómo se debe consumir, ya que es un fruto que si se lo consume de manera correcta es comestible y delicioso, pero si se lo consume de manera incorrecta es tóxico. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Para esta receta voy a utilizar una compotera de pulpa, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Lo primero que vamos a hacer es llevar a procesar. Ahora vamos a colocar la pulpa en una procesadora. Para aligerar le voy a agregar un chorrito de leche. Tapamos y procesamos. Listo, ya tenemos la pulpa procesada. Ahora continuamos. Bueno, acá ya tenemos la pulpa procesada, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de puro sabor a monstera o costilla de Adán. Y por acá tenemos crema de leche o nata ya preparada. Para esta receta utilizo un pote pequeño o el equivalente 200 mililitros. Ahora vamos a unir los dos ingredientes y luego a endulzar. Bueno, ya están unidos todos los ingredientes. Además, ya endulcé. Le agregué 3 cucharadas de azúcar y con eso quedó muy bien. Como el tema del dulzor es algo muy personal y depende de cada paladar, mi consejo es que cuando están haciendo la mezcla de la pulpa con la crema de leche o nata, en ese momento le vayan agregando azúcar de a poco y vayan probando hasta encontrar el punto justo. Bueno, ahora ya tenemos la mezcla para hacer el helado, así que para continuar voy a traer la heladora. Bueno, llegó el momento de verter la mezcla en la heladora y que se fabrique un nuevo sabor de helado loco, en este caso sabor monstera o costilla de Adán. Ahora les muestro el proceso. Bueno, miren cómo quedó este helado de monstera o costilla de Adán. Súper cremoso, increíble. Ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta maravilla de helado loco. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor del helado loco que acabo de hacer. En este caso se trata de un helado bien loco, el helado de Monstera Deliciosa, también conocida como costilla de Adán o cerimán.
una planta que donde vivo se la ve habitualmente en los jardines. Es muy popular, muy conocida, pero conocida por su parte ornamental, no por su parte comestible. Así que hoy este fruto, que es delicioso e increíble, se convirtió en un nuevo sabor de helado loco. Ya mismo voy a pasar a probarlo porque acá estoy con cucharita, con una compotera, una buena porción. Lo voy a pasar a probar y les cuento. Vamos a la parte más linda, a darle al pico. Mmm, tremendo helado, tremendo, increíble, súper delicioso. Si consiguen este fruto, hagan el helado, háganme caso y luego me cuentan, por favor. Es increíble. Voy a probar un par de cucharitas, déjenme disfrutar de este momento que es único e irrepetible. Voy a probar un poquito más y luego les hago la descripción del sabor. Mm. Es tremendo. Es un sabor increíble. Me sorprendió. Qué, qué delicia. El fruto cuando lo probé me sorprendió, me pareció increíble. Un fruto que le puede gustar a todo el mundo. Un sabor delicioso. Acá, increíble. Mm. Ahora les cuento de qué se trata. Este helado, en cuanto a la textura, se parece al helado de banana. Increíble, sí, pero se parece mucho al helado de banana. Luego, en cuanto al sabor, se parece a una mezcla perfecta, casi perfecta, entre banana y piña o ananá. Sí, parece que esas dos frutas se unieron en este helado, pero el sabor viene de una sola fruta, que es la costilla de Adán, monstera deliciosa o cerimán. Increíble sabor, se los recomiendo. Es una delicia total. Les cuento que cuando probé el fruto de la monstera deliciosa por primera vez, me sorprendió. El sabor me pareció una locura. Muy parecido, no igual, pero muy parecido al sabor de una piña o ananá. Y yo dije, este fruto debería ser más conocido. Y sobre todo que la planta donde yo vivo se cultiva mucho popularmente. Se consigue en los viveros y la planta se la ve popularmente en las casas, en los jardines, está por todos lados. Entonces, cuando veo alguna planta en algún jardín de una casa, lo que hago es avisarle a la persona de esa casa que esa planta, si se la cultiva al sol, regala un fruto, el cual me encargo de explicarle cómo consumirlo para hacerlo sin problema, ya que si se lo consume mal es tóxico, pero si se lo consume en el momento óptimo no hay problema, es un fruto comestible y como les dije, delicioso. Algo que me llama la atención de esta planta es que el nombre científico es Monstera deliciosa. Y yo digo que la persona que le puso el nombre científico deliciosa es porque seguramente probó el fruto, el cual es una delicia total. Así que para el que no conoce el fruto de la monstera deliciosa y sobre todo lo más importante, cómo consumirlo de manera correcta, ahora al finalizar este video se los voy a dejar como video recomendado. No se lo pierdan, ahí le cuento todos los datos y cómo consumirlo. Y antes de despedirme, los invito a que se queden en nuestro canal, ya que tenemos una sección dedicada a los helados locos. Ahí llevamos muchísima cantidad de helados locos, increíbles amores que se convierten en un delicioso preparado que es el helado. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero sobre todo probar el helado, el cual es una delicia total. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor, al video. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.